Comenzaremos con el teórico de glaucoma agudo. Clasificación. El glaucoma agudo es un glaucoma por cierre angular, que puede ser primario por una predisposición anatómica en la cual el ojo tiene un ángulo camerular estrecho, o secundario si hay un trastorno patológico de base como un cristalino intumescente, neovascularización del iris, inflamación crónica u otras causas que inician el cierre del ángulo. En el siguiente esquema podemos observar las diferencias entre un ángulo abierto y un ángulo cerrado. En el ángulo abierto, el ángulo que forma la córnea con el iris es grande y permite el pasaje adecuado del humor acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior. En el ángulo cerrado, el ángulo que forma la córnea con el iris es muy agudo y por lo tanto el pasaje se va a realizar con dificultad. En este caso, cuando haya una midriasis producida, por ejemplo, por la oscuridad o por alguna droga que la produzca, el pasaje de humor acuoso va a estar impedido. Esto a su vez va a cerrar más aún el ángulo camerular, produciendo el aumento de presión en el ojo.
La clínica, los síntomas que presenta un paciente con glaucoma agudo son dolor, visión borrosa, halos coloreados alrededor de las luces, cefalea frontal, náuseas y vómitos. Recordamos que estos síntomas son de comienzo súbito. El aumento de la presión intraocular a niveles relativamente altos causa edema epitelial corneal, que es responsable de los síntomas visuales. Los pacientes los refieren como que ven un arco iris. Los signos que va a presentar el paciente con glaucoma agudo son incremento agudo de la presión intraocular entre 60 a 80 milímetros de mercurio, ángulo cerrado en el ojo afectado, edema microquístico corneal, iris bombé, pupila semidilatada poco reactiva, congestión de vasos epiesclerales y conjuntivales, cámara anterior poco profunda, leve reacción en la cámara anterior con proteínas y células. Si la presión intraocular está elevada más arriba de los 50 milímetros de mercurio, puede haber isquemia del esfínter pupilar y dejará de responder a los mióticos. Por lo tanto, en la primera línea del tratamiento hay que actuar con los osmóticos para bajar la presión y de esa manera dejar actuar a los mióticos. En las siguientes imágenes vemos algunos de los signos anteriormente mencionados, como son la inyección conjuntival, periciliar, el edema de córnea, el iris bombé y, si podemos visualizar en cámara anterior, presencia de Tyndall o flare.
En la siguiente animación podemos observar cómo una paciente con un ángulo camerular amplio en su ojo puede producir un glaucoma por cierre angular secundario, en este caso a intumescencia del cristalino. Se observa un bloqueo a nivel del pasaje del humor acuoso, lo cual estrecha aún más el ángulo, provocando la elevación importante de la presión intraocular y los consecuentes síntomas y signos. Para realizar el examen al paciente que presenta glaucoma agudo, iniciamos la anamnesis, donde averiguaremos los factores de riesgo, como la hipermetropía, antecedentes familiares, factores precipitantes, como una baja iluminación, colirios dilatadores, o medicamentos como colirios adrenérgicos o anticolinérgicos, topiramato o sulfamidas, que puedan haber desencadenado el cuadro. El tratamiento médico del glaucoma agudo lo realizaremos con hiperosmóticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, pilocarpina, betabloqueantes y en algunos casos también corticoides para disminuir la inflamación. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como es la acetozolamida, en una dosis de 10 a 15 miligramos por kilo día. Los comprimidos vienen de 250 miligramos, podemos administrar un comprimido vía oral cada 6 u 8 horas. La pilocarpina a nivel tópico, recordando que actúa con presiones inferiores a los 40 milímetros de mercurio. Los betabloqueantes y los hiperosmóticos, que son los que más rápidamente nos bajarán la presión del ojo y podrán permitir la acción de los demás medicamentos. El manitol, 1 o 2 gramos kilo, peso, administrado en forma endovenosa. Recordamos que esto tiene que ser con el paciente hospitalizado por el riesgo de producir hipervolemia, sobre todo en los pacientes hipertensos. O glicerina, que sí la podemos administrar con mayor facilidad en el consultorio a una dosis de 1 centímetro cúbico por kilo de peso. Además del tratamiento médico, el paciente debe ser sometido a un tratamiento quirúrgico porque el glaucoma puede volver a producirse. Este tratamiento quirúrgico puede consistir en una iridectomía periférica en quirófano manualmente o una iridotomía con láser, que consiste en hacer un pequeño orificio en el iris
para que el humor acuoso pueda acceder desde la cámara posterior a la cámara anterior cuando se bloquea la pupila, o una cirugía como la trabeculectomía, que es una cirugía filtrante que va a permitir el pasaje del humor acuoso desde la cámara anterior directamente hacia la zona subconjuntival. En la siguiente imagen observamos cómo queda realizada una iridotomía a nivel del iris periférico con jack láser en este caso. También debe realizarse el mismo procedimiento en el ojo contralateral, ya que la predisposición generalmente está en los dos ojos. Es muy raro que un paciente tenga un ojo con un ángulo cerrado y otro ojo con un ángulo abierto. El 40 al 80% de probabilidad de padecer un ataque de cierre angular agudo en 5 a 10 años está presente. Por este motivo, el tratamiento debe realizarse en forma bilateral. Los hallazgos postepisodio de glaucoma agudo de ángulo cerrado en un paciente son lesión glaucomatosa en el nervio óptico, isquemia nerviosa u oclusión vascular retiniana, sinequias anteriores periféricas, atrofia sectorial del iris que libera pigmento y da lugar a depósito pulverulento en la superficie del iris y en el endotelio corneal, semimidriasis fija por la isquemia del músculo esfínter de la pupila, glaucoflecken, que son opacidades diminutas en región subcapsular anterior del cristalino, que también son debidas a isquemia.
El seguimiento en un paciente que ha presentado un glaucoma agudo de ángulo cerrado es control semanal o mensual, realizar exámenes complementarios de diagnóstico para observar deterioro o daño en el nervio óptico, como es la campimetría, dejar graficado la imagen del nervio óptico para ver la zona de excavación papilar mediante una retinografía o un dibujo manual, realizar exámenes a los familiares porque pueden tener también la misma posibilidad de desarrollar un glaucoma agudo, y realizar un OCT, que es la tomografía óptica de coherencia.